Lendari, tenemos que correr, ahora. Gritó Lubazi, su voz temblorosa por el miedo. Intentó retroceder, con la inconsciente hechicera en su espalda. Nos llevaremos solo a esta, es más que suficiente. Pero los gritos de Lubazi se apagaban en su mente, sofocados por el sonido de los pasos de Mahoraga. Lendari dio un paso hacia atrás, con las orejas caídas, mientras un pensamiento inquietante cruzaba por su mente. Hablo mi idioma, estoy segura. ¿Acaso dijo que si queríamos sobrevivir debíamos liberar a la otra? Se giró hacia Lubazi, quien rebuscaba frenéticamente en su alforja. Lendari, vamos. Insistió el semental, sacando finalmente el cristal de teletransportación. Lendari asumió que tenía pensado usar el cristal en el mono para que llegara al reino al instante. Espera. Gritó ella deteniendo al semental confundido, la mente de Lendari estaba atrapada en un conflicto interno. Sabía que debía huir, pero las palabras del humano resonaban con fuerza. ¿Y si tenía razón? Mahoraga avanzó un paso más, y la atmósfera se volvió casi insoportable, como si el aire se hubiese vuelto denso y pesado. Lendari retrocedió lentamente, su mirada fija en el monstruo que tenía delante. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo, y sus músculos, traicionándola, cedieron a su propio peso. Espera, no te acerques. Gritó con pánico, dando otro paso torpe hacia atrás. El Shikigami no mostró señal alguna de detenerse. De hecho, parecía avanzar con más decisión. El temblor de Lendari se intensificó. Sus ojos se abrieron de par en par, cuando se dio cuenta de que no podía retroceder más. Miró hacia sus patas, ahora completamente paralizadas, incapaces de obedecerle. Apretó los dientes con fuerza, sintiendo una rabia ardiendo en su interior. Pero esa rabia no estaba dirigida hacia el monstruo frente a ella, ni hacia el humano que lo había invocado. No, esta vez era hacia sí misma. ¿Qué estás haciendo? Estás actuando como una potrilla al ver un perro por primera vez. Pensó con furia. Odiaba estos momentos de debilidad, esos instantes donde su confianza flaqueaba ante un enemigo claramente superior. Muévete. Gruñó entre dientes, forzando a su cuerpo a reaccionar. Con un esfuerzo desmedido, logró que sus patas comenzaran a moverse nuevamente. Dio un paso hacia atrás, su mente trabajando frenéticamente para analizar la situación. Ese mono invocó a esa cosa y luego lo atacó. Su voz era apenas un susurro, inaudible incluso para ella misma. ¿Qué demonios significa esto? ¿Acaso esta dimensión está llena de suicidas? Lubazi, a unos pasos detrás de ella, también retrocedía con la hechicera inconsciente aún sobre su espalda. Sus ojos no se apartaban del monstruo, que avanzaba con una determinación implacable. Les aconsejo que liberen a Maki, si quieren tener una pequeña oportunidad de sobrevivir. Las palabras del humano resonaban en la mente de la yegua como un eco que se negaba a desvanecerse. No importa cómo logró comunicarse conmigo. Murmuró Lendari, apretando los dientes. Necesito concentrarme en lo que dijo. Quizás pueda. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, Mahoraga desapareció en un destello. La yegua abrió los ojos con pánico cuando la enorme figura del Shikigami emergió súbitamente a su costado, alzándose como una sombra amenazante. Su puño descendió con una fuerza brutal, apuntando directamente a las costillas de la yegua. Lendari. Gritó Lubazi con desesperación, pero no había tiempo para advertencias. El cuerpo de Lendari reaccionó instintivamente. Giró sobre sí misma y levantó su pezuña para bloquear el ataque, enfrentándose directamente a la abrumadora fuerza de Mahoraga. Un crujido desagradable resonó en el aire, seguido de un quejido ahogado de Lendari. El impacto atravesó su defensa como si fuera de papel, enviándola a volar con violencia hacia un edificio cercano. Su cuerpo colisionó con el concreto, atravesando paredes y desapareciendo entre una nube de escombros y polvo. Lendari. Gritó Lubazi de nuevo, su voz cargada de pánico mientras veía a su compañera desaparecer entre los restos del edificio. Mahoraga retrajo su puño sin siquiera mirar a la yegua caída. Su atención se centró inmediatamente en Lubazi, que seguía retrocediendo desesperadamente, ahora sin más opciones. Mierda. Espera. Gritó el semental con un tono tembloroso, pero el Shikigami tenía un objetivo claro. Lubazi sabía que no tendría tiempo de usar el cristal de teletransportación ni las pociones. Ambas opciones eran inútiles frente a la velocidad del monstruo. Con un estallido de movimiento, Mahoraga se lanzó hacia él. ¡Fuosh!
Lubazi instintivamente se agachó y cubrió su cabeza con las pezuñas, cerrando los ojos con fuerza mientras su corazón latía desbocado. Esperaba sentir el impacto mortal en cualquier momento, pero los segundos pasaron, y su cuerpo seguía intacto. Abrió lentamente un ojo, retirando una de sus pezuñas. Ante él, el Shikigami estaba de pie, inmenso e inmóvil, pero no mirándolo a él. En cambio, Mahoraga tenía en su mano el cuerpo inconsciente de la humana. La levantó con una facilidad desconcertante, como un niño sosteniendo un juguete. Lubazi observó con una mezcla de horror y desconcierto mientras la criatura sostenía a la hechicera. Era imposible discernir si comprendía el estado de la humana o simplemente no le importaba. Sin mostrar el más mínimo cuidado, Mahoraga dejó caer a la hechicera al suelo. El cuerpo de Maki impactó con un sonido sordo, extendida en la fría superficie de asfalto. Lubazi aprovechó ese valioso instante para sacar una pequeña bomba de humo de una de sus alforjas. Con movimientos rápidos y torpes, la arrojó al suelo, liberando una densa nube blanca que cubrió todo un radio de 10 metros. Mahoraga giró su cabeza hacia el humo sin mostrar reacción alguna. Mierda, esta misión siempre estuvo destinada al fracaso, murmuró Lubazi, apretando los dientes mientras el sudor caía por su frente. Con un movimiento desesperado, sacó su cristal de teletransportación y lo acercó a su rostro. Sus ojos se desviaron hacia el agujero donde fue golpeada Lendari. Debí haber confiado en mis instintos, hubiera sido mejor retirarnos desde el principio, dijo, su voz cargada de frustración y rabia contenida. Negó con la cabeza, ahogando el peso de la culpa, y acercó más el hocico al cristal. Enlace. La palabra activó el cristal, que comenzó a brillar con un tenue resplandor morado. Solo un segundo más, y estaría fuera de esa pesadilla. Un estruendo sacudió el aire, seguido de una inmensa corriente de viento que azotó la zona. Fue suficiente para dispersar el humo por completo, como si nunca hubiera existido. El Shikigami había provocado todo eso con un simple aplauso. Lubazi fue lanzado hacia atrás por la fuerza del impacto, rodando por el suelo sin control. El cristal salió despedido de su agarre y chocó violentamente contra el suelo, rompiéndose en cientos de pedazos. ¡No! Gritó Lubazi en pánico, alargando una pezuña hacia los fragmentos irrecuperables. Antes de que pudiera levantarse, Mahoraga apareció frente a él en un abrir y cerrar de ojos. Esta vez, no parecía haber salvación posible. El semental cerró los ojos con resignación, aceptando su destino. Pero justo cuando sintió que todo estaba perdido, algo inesperado ocurrió. Un cuerpo cayó pesadamente frente a él, deteniendo el avance del Shikigami. Lubazi abrió los ojos con sorpresa, alzando la mirada hacia la figura que se interponía entre él y su inminente final. ¿Sigues viva?, preguntó, aunque su tono era más una confirmación para sí mismo que una duda real. Lendari, jadeando y tambaleándose, dirigió una mirada cansada pero desafiante hacia el monstruo. Por favor, Lubazi, como si no me hubieran dado palizas antes. Su voz estaba teñida de dolor, pero también de determinación, el golpe del Shikigami había roto su pezuña izquierda. Lendari estaba de pie en dos patas, y la razón por la que Mahoraga se había detenido era clara. La yegua sostenía el cuerpo inconsciente del humano frente a ella, utilizándolo como un escudo improvisado. Al final, las últimas palabras de ese estúpido fueron nuestra salvación. Esta cosa no puede herir a su compañero, dijo con confianza, observando cómo Mahoraga retrocedía un paso. Sin embargo, su ceño se frunció rápidamente. Pero esto no servirá eternamente. El Shikigami desapareció en un estallido de velocidad. ¿A dónde fue?, gritó Lubazi en pánico. Lendari desvió sus ojos de un lado a otro, su cuerpo tenso mientras trataba de localizarlo. Justo a tiempo, notó un destello a su lado y reaccionó instintivamente, colocándose detrás de Lubazi con un salto para interceptar otro ataque de Mahoraga. ¡Bum! El impacto resonó en el aire antes de llegar al cuerpo, y el monstruo retrocedió nuevamente. Sus dientes apretados emitieron un extraño crujido, casi como si expresara frustración. La rueda suspendida sobre Mahoraga comenzó a emitir un gemido metálico, como si algo dentro de ella se activara. Durante varios segundos, el ruido aumentó en intensidad, llenando el ambiente con una presión opresiva. La rueda giró completamente por primera vez. El Shikigami pareció sonreír, y luego volvió a desaparecer en un borrón.
Lendari forzó todos sus sentidos al máximo, buscando rastrear los movimientos de la criatura. Sus ojos se movían frenéticamente de un lado a otro, intentando predecir dónde aparecería. Mahoraga saltaba de un edificio a otro con movimientos tan aleatorios y veloces que parecía imposible seguirle el ritmo. El corazón de la yegua latía con fuerza, y su mente entró en un estado de puro instinto. No tengo tiempo para pensar. En un movimiento desesperado, lanzó al humano al cielo usando su pezuña buena, y sacó una bomba de humo de su alforja inmediatamente después. Mahoraga se detuvo abruptamente y cambió su dirección para poder atrapar al humano. Antes de que la enorme mano pudiera cerrarse sobre el humano, Lendari lanzó una bomba de humo directamente a la cara de la bestia. Mahoraga se detuvo, confuso por un instante, mientras la nube blanca cubría su campo de visión. Aprovechando esa breve distracción, la yegua dio un salto y atrapó nuevamente a Maki. «¡Vámonos!», gritó Lendari al aterrizar. Sin perder tiempo, colocó al humano inconsciente sobre su espalda y comenzó a alejarse a toda velocidad de la calle destruida, intentando mantener el equilibrio al tener que galopar solo con 3 patas. Lubazi no dudó en seguirla, galopando tan rápido como le permitían sus patas. Ambos avanzaban por las calles destrozadas, zigzagueando entre edificios con el único propósito de escapar. Pero cada rincón parecía idéntico, y las señales en los letreros no les servían de nada, escritas en un idioma incomprensible. Era un laberinto interminable. «Maldición, todo aquí me parece exactamente igual. ¿Cómo rayos estos monos logran orientarse en este lugar?», exclamó Lendari con frustración, girando la cabeza para mirar a Lubazi. Lo vio con el rostro empapado en sudor y los ojos desorbitados por el miedo. «Oye, Lubazi», gritó. «¿Qué tal si utilizas esas pociones de una maldita vez? Si usas el cristal de teletransportación para enviar a este mono a Zebrican, yo puedo hacer lo mismo con mi cristal, y tú podrías huir usando la poción». Lubazi miró al suelo, su expresión cargada de desesperación. «Me encantaría hacerlo, pero ese monstruo lo destruyó». La voz del semental temblaba, y su respiración era entrecortada mientras seguía galopando. «Nuestra única opción es seguir corriendo y buscar los árboles del bosque Belfrede. Mientras más árboles veamos, más cerca estaremos del bosque». Lubazi tragó saliva, bajando la mirada con nerviosismo antes de añadir: «Eso, o podemos dejar a esta criatura atrás para ganar más tiempo». «No pienso echar a perder todo el tiempo que pasé aquí para volver con las patas vacías», gruñó Lendari con rabia, apretando los dientes mientras seguía corriendo. «¿Es eso o morir?», respondió Lubazi con voz temblorosa. «Incluso si usara las pociones, no creo poder hacer nada contra esa cosa, además utilizar todas de golpe podría incluso matarme antes de comenzar». La discusión terminó abruptamente cuando el Shikigami emergió del suelo en una explosión de concreto, dispersando escombros por todos lados. Fragmentos de piedra y polvo volaron en todas direcciones mientras ambas cebras gritaban de sorpresa, cubriéndose como podían de la metralla. Mahoraga no perdió el tiempo y volvió a cargar contra ellos cuando tocó el suelo, esta vez enfocándose en Lendari con la clara intención de arrebatarle el humano. «¡Mierda!», espetó Lendari, lanzando otra bomba de humo al suelo. La nube blanca cubrió la escena, comprando unos segundos preciosos para la yegua. Sin dudarlo, agarró la melena de Lubazi con los dientes y saltó hacia el edificio más cercano, atravesando una ventana con un estruendoso choque de vidrio. El impacto dejó varios fragmentos incrustados en el cuerpo de Lendari, arrancándole un siseo de dolor. Sin embargo, no se permitió detenerse. Se levantó del suelo con rapidez, sacudiendo los vidrios de su pelaje, y ayudó a Lubazi a ponerse de pie. Luego, con esfuerzo, volvió a cargar al humano inconsciente en su espalda. «Vamos», ordenó con firmeza mientras comenzaba a galopar dentro del edificio. Sus pasos resonaban en los pasillos oscuros y llenos de escombros, cada sonido amplificado por el silencio inquietante del lugar. A medida que avanzaban, la naturaleza del edificio se hizo evidente. Era un supermercado abandonado, sus estanterías vacías y caídas daban un aire tétrico al entorno. Cuando llegaron al mostrador principal, ambas cebras saltaron detrás de la mesa, buscando resguardarse. Lendari respiraba con dificultad mientras intentaba evaluar la situación, sus oídos girando en todas direcciones en busca de cualquier señal de que el Shikigami los hubiera seguido. La yegua soltó un largo suspiro, dejando al humano inconsciente a un lado y recostándose contra el costado de la mesa. «Esa fue mi última bomba de humo», murmuró, sus ojos reflejando agotamiento.
golpeó ligeramente su casco contra el suelo, frustrada. Maldito mono, tenía esa cosa escondida bajo la manga y aún así no la usó contra el monstruo de antes, pero sí contra nosotras. El ruido de la destrucción causada por Mahoraga retumbaba en el fondo, cada estruendo acercándose más, como si la bestia estuviera arrancando los cimientos del edificio. Lendari entrecerró los ojos, dejando que su mirada se posara sobre el humano. Sus pensamientos fluían rápidamente, su mente buscando desesperadamente una salida. ¿Qué pasa si dejamos a este mono atrás, Lubazi? Preguntó de repente, su voz cargada de desesperación y cansancio. ¿Eso lo detendría? La única razón por la que seguimos vivos es porque ese monstruo no puede atacarnos mientras esté en riesgo este. Su ceño se frunció mientras golpeaba la cabeza contra el costado de la mesa con fuerza, como si intentara sacudirse las dudas que la invadían. Pero si seguimos llevándolo a cuestas, será un estorbo. Tarde o temprano, ese monstruo me lo quitará de los cascos con esa ridícula velocidad, además no podré correr igual de rápido con mi pezuña rota. Lendari cerró los ojos con fuerza, apretando los dientes y sosteniendo su pezuña maltrecha. Su frustración era evidente. No sé cómo mierda saldremos de esto. Quizás si Tempeste estuviera aquí, tendríamos una oportunidad. Mierda. Lubazi la observaba en silencio mientras ella se lamentaba, dejando que el silencio llenara el espacio entre ambos. El ruido de Mahoraga seguía intensificándose, cada golpe resonando como un recordatorio de que su tiempo se acababa. Los pensamientos del semental también se aceleraban, su mente explorando todas las posibilidades, hasta que finalmente una idea cruzó su mente. Quizás sí tengamos una forma de cumplir esta misión, dijo con cautela, su tono reflejando duda y un toque de esperanza. Lendari, sin abrir los ojos, calmó su respiración y respondió con un tono monótono y aburrido. Soy toda oídos. Lubazi tragó saliva y continuó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Tú eres la mejor soldado, con diferencia, de todo nuestro reino. Lo admito. Los labios de Lendari se curvaron ligeramente hacia arriba, inflando el pecho con algo de orgullo. Has demostrado ser uno de los mejores activos para nuestra nación, añadió Lubazi, a regañadientes. No suelen halagarme a menudo, mucho menos tú. Sigue adulándome, jeje, es una buena forma de morir, respondió Lendari, con una sonrisa que crecía lentamente. Lubazi frunció el ceño, claramente molesto por su actitud, pero continuó. Entonces, quizás, si tú fueras quien se tomara las pociones. El semblante de Lendari cambió de inmediato, pasando de orgullo a una furia abrasadora. Sus ojos se abrieron de golpe, llenos de ira, y su voz resonó con fuerza en el reducido espacio. Eso nunca. Primero muerta. Lubazi se encogió inicialmente por el grito, pero rápidamente se recompuso y replicó con fuerza. Pues eso es exactamente lo que nos pasará si no lo haces. Por todos los cielos, eras capaz de vencer incluso a minotauros. Con esas pociones, podría apostar que hasta podrías pelear contra un alicornio. No me importa. Gruñó Lendari, su voz cargada de rabia y resentimiento. Me prometí a mí misma que nunca utilizaría mi talento especial, nunca jamás. Lubazi, visiblemente irritado, alzó la voz, hablando más apresurado. Maldita sea, Lendari. No sé qué demonios te pasó para que odies tanto tu Cutie Mark, pero no puedes seguir comportándote como una niña malcriada. Ese capricho tuyo de hacer todo sin ayuda nos va a condenar a todos. No es un simple capricho. El grito de Lendari resonó con una intensidad que parecía hacer eco en los mismos muros del supermercado, incluso ahogando por un instante el retumbar de Mahoraga destruyendo el edificio. Su mirada estaba encendida, llena de algo más que ira, dolor, orgullo y una profunda resolución. Es el propósito de mi vida, es todo lo que soy. Quiero demostrar que puedo lograr lo que sea sin usar mi Cutie Mark. Lubazi rechinó los dientes, la frustración y el miedo comenzaban a dominarlo. El sonido de Mahoraga acercándose se hacía más amenazante con cada segundo, y la testardez de Lendari lo desesperaba. Esa yegua estaba dispuesta a morir antes que sobrevivir utilizando su talento. Por un momento, Lubazi se preparó para gritarle de nuevo, pero detuvo sus palabras al sentir que eso no funcionaría. Respiró profundamente, esforzándose por calmarse. Su rostro seguía tenso, pero su tono se suavizó, cargado de urgencia. Lendari, si mueres aquí, no demostrarás nada. A nadie. La yegua lo miró con furia, pero esta vez su respuesta llegó más calmada, aunque igualmente firme. No quiero demostrárselo a nadie más que a mí misma. Si no puedo lograr ni eso, el sentido de mi vida perdería valor.
Luvazi entrecerró los ojos, examinándola con cuidado. Sus palabras fueron lentas, pero certeras. ¿Estás segura de que no tienes a nadie más a quien demostrárselo? Lendari apartó la mirada, el conflicto asomando en su expresión. ¿Qué pasó con lo que le dijiste a Tempest? ¿Acaso ya olvidaste la promesa que le hiciste? La yegua jadeó levemente, sus ojos se abrieron con sorpresa al escuchar esas palabras. Apretando los dientes mientras su mirada se desvió completamente del semental. Sus pensamientos se nublaron con el recuerdo de aquella conversación, y el peso de sus propias palabras regresó con fuerza, enfrentándola a su dilema interno. Una semana antes de entrar a las montañas. Bosque Everfrede. El grupo de cebras avanzaba lentamente por la espesa maleza del bosque, liderados por una figura que destacaba por su cuerno roto, un unicornio de actitud tranquila y firme. ¿Cuánto falta?, se quejó Lendari, con un tono entre gruñón e infantil. Caminaba al frente del grupo, abriendo paso a través de los arbustos espinosos con movimientos bruscos y poco efectivos. Este maldito lugar me está sacando de quicio. Con un último empujón, logró atravesar un arbusto particularmente denso, ganándose algunos rasguños en el proceso. La yegua se sacudió la suciedad del pelaje y limpió el sudor de su frente. El sonido de una chispa detrás de ella llamó su atención. Al girarse, vio cómo Tempest desintegraba el arbusto con un simple destello de su magia, dejando el camino libre para el resto. Lendari resopló con disgusto, lanzándole una mirada de recelo a la unicornio. «Lo haces a propósito», murmuró con fastidio. «No es mi culpa que seas tan impaciente», respondió Tempest, con un tono monótono y ligeramente divertido, mientras avanzaba sin prestarle demasiada atención. Detrás, Moxie y Luvazi también aprovecharon el camino despejado. Morkley, siempre oportuno para una broma, dejó escapar una risa mientras se acercaba. «Vaya, he aquí la soldado más fuerte del reino. Seguro que no te trajeron para hacernos reír». Lendari rodó los ojos, pero no dejó pasar la oportunidad de devolverle el comentario. «Bueno, al menos yo no fui tan idiota como para pisar mierda de monstruo», replicó, dejando escapar una risa silbante mientras adelantaba el paso. Morkley se detuvo en seco, claramente ofendido. No era mierda de monstruo, cebra ignorante. Era guano de murciélago. «Es lo mismo, tonto. Sigue saliendo del trasero de un animal», respondió Lendari, sin perder su tono divertido. «Ustedes dos ya dejen de pelear», interrumpió Luvazi con un tono exasperado. «Llevan discutiendo desde que salimos. Parecen potrillos. Cuida tu lengua, soldado». Morkley se cruzó de patas, adoptando una postura de dignidad. «Te recuerdo que soy la pieza clave de esta misión. Sin mí, todo sería un fracaso». Razón no le faltaba. Morkley, con sus vastos conocimientos, era indispensable para el éxito de la expedición. La reina Asa lo había nombrado líder intelectual, otorgándole una autoridad que incluso superaba la de los mandos militares. Luvazi apretó los dientes, pero respondió con un gruñido bajo. «Bueno, tampoco tendremos éxito si vuestros gritos alertan a las criaturas del bosque». Lendari, que ya había adelantado unos pasos, se giró con una sonrisa burlona. «Claro, ojalá fuera así. Tal vez esta caminata sería más entretenida. Las malditas runas espantan a las criaturas con esa energía rara y espeluznante». Agitó una de sus patas de manera teatral, dejando claro su desdén. «Y doy gracias por eso», dijo Luvazi, lanzando una mirada cautelosa hacia los alrededores. «Pero no debemos confiarnos. Alguna criatura podría decidir enfrentarse a lo que la incomoda. Si eso sucede, atacará cuando menos lo esperemos. Que el cielo te escuche, jefe». Lendari dejó escapar un largo suspiro mientras bostezaba exageradamente. «De verdad estoy aburrida». Luvazi chasqueó la lengua, claramente molesto, pero antes de que pudiera responder, Moxie lo calmó con una palmada en el hombro. «Déjala, jefe». El tono de Moxie era sereno, casi indiferente. «Si sigues discutiendo con ella, al final serás tú quien pierda la paciencia». Luvazi soltó un suspiro resignado y decidió ignorar la provocación. Mientras tanto, Morkley había sacado un libro de su alforja y comenzando a leerlo, caminando con la mirada fija en las páginas. Claramente, no había aprendido la lección de su reciente incidente con el guano de murciélago. Lendari, al verlo, dejó escapar una risa burlona y murmuró en voz baja. «Con razón pisaste mierda, genio», dijo antes de girarse nuevamente y galopar hacia Tempest.
Cuando Lendari alcanzó al unicornio, le dio un empujón amistoso con el hombro. Entonces, Cuernitos, ¿qué tienes en mente? Te veo con la cara larga, más de lo normal, ¿sabes? Dijo, soltando una risa ligera. El cuerno de Tempest comenzó a emitir chispas amenazantes, una advertencia clara. Llámame así una vez más, y te juro que no querrás saber lo que tengo en mente, gruñó con un tono bajo y afilado. ¿En serio? ¿Qué harás? Lendari arqueó una ceja con burla fingida, claramente intentando provocarla aún más. ¿Me vas a desintegrar con tu magia? Ja, sería un espectáculo. Realmente alegraría este día tan aburrido. Hizo una pausa antes de añadir con un tono más juguetón. Siempre he querido saber de qué eres capaz. Una unicornio con el cuerno roto y aún así tan poderosa. Deberías estar orgullosa, Cuernitos. El gruñido de Tempest se intensificó, y una corriente de electricidad celeste comenzó a rodearla. El aire se cargó de estática, haciendo que los pelos de Lendari se erizaran al instante. De repente, Tempest giró bruscamente hacia la cebra, sus ojos centelleando con advertencia. Estaba lista para atacar o replicar, pero algo la detuvo. Lendari estaba sonriendo. No era una sonrisa burlona ni arrogante, era genuina. Una expresión de respeto y admiración que parecía completamente fuera de lugar, incluso desconcertante. Tempest entrecerró los ojos, intentando entender si era algún tipo de broma. Durante unos segundos que parecieron eternos, evaluó a Lendari con cuidado. Finalmente, suspiró con fuerza, dejando escapar toda la tensión acumulada. Eres un caso perdido, Lendari. Por eso nadie te aguanta. Tempest se llevó una pezuña a la frente y masajeó su sien, claramente frustrada. Te alabo y tú me insultas. Muy amable de tu parte. Lendari buzó, fingiendo indignación mientras cruzaba las patas frente al pecho. Además, podría tener amigos si quisiera. Lo que pasa es que la mayoría de las criaturas a mi alrededor son aburridas y carecen de interés para mí. Tempest rodó los ojos y murmuró con sarcasmo. Claro, te creo. Lendari alzó una ceja, sorprendida por la reacción. No sé por qué te ríes tanto. Te recuerdo que tú tampoco eres exactamente un bollito de amor. Al menos yo no molesto a los demás constantemente. Tempest aceleró un poco el paso, claramente intentando dejar atrás la conversación. ¿Segura? Preguntó Lendari, sonriendo con picardía mientras giraba la cabeza hacia atrás. Intrigada, Tempest hizo lo mismo, solo para encontrarse con los tres sementales del grupo escondidos detrás de un árbol. Sus ojos asomaban apenas por encima del tronco, observándola con evidente temor. Las chispas de su cuerno, que aún danzaban erráticamente, eran más que suficientes para mantenerlos alejados. La unicornio desvió la mirada con disgusto y resopló. Como sea. Yo tampoco vine aquí a hacer amigos. Lendari soltó una carcajada breve antes de seguirla. Mientras tanto, desde la distancia, Lubaci observaba la escena con incredulidad. ¿Acaso perdió la cabeza? Murmuró, visiblemente estresado. ¿Cómo puede provocarla así y ponerse frente a ella como si no fuera nada? Podría haberla matado. Te sorprendería la cantidad de veces que Tempest ha estado a punto de mandarla a volar con su magia, respondió Mowgli, emergiendo de detrás del árbol con un intento de voz tranquila. Sin embargo, el temblor en sus patas traicionaba su miedo. Es una yegua muy audaz, comentó Moxie, con su tono siempre sereno y directo. Demasiado audaz. Esa yegua nos matará algún día, gruñó Lubaci antes de apresurarse a seguir al resto del grupo. El grupo de expedición había estado viajando durante semanas por el bosque Everfree, adentrándose por una zona remota, lejos de Canterlot. Todo con el propósito de mantenerse fuera del radar de las alicornios. Estaba compuesto por 5 individuos. El investigador Mowgli, el soldado de sigilo y reconocimiento Moxie, el líder del escuadrón Lubaci, la soldado de defensa directa Lendari, y, liderando el camino como guía, Tempest, la única que conocía la ubicación del cristal del Rey Sombra. Lendari, quien siempre se movía con energía incansable, alcanzó a Tempest una vez más. Esta vez, su tono era más calmado. Y bien, ¿me dirás por qué estás tan seria o seguirás con esa actitud de cascarrabias? Preguntó, con una leve sonrisa de desafío. Tempest frunció el ceño nuevamente, aunque esta vez acompañó el gesto con un suspiro largo, tratando de calmarse. Me preocupa estar tan cerca de Canterlot. Dime, Lendari, ¿sabes por qué siempre nos movemos de noche? Preguntó con tono monótono, casi mecánico. Lendari frotó su mentón pensativa, mientras tarareaba con teatralidad.
Bueno, pensé que, siendo tú una pony bastante espeluznante, preferías la oscuridad y los lugares lúgubres y siniestros, respondió con una sonrisa descarada. El ceño de Tempest se profundizó, y las chispas comenzaron a emanar de su cuerno una vez más. Estuvo a punto de explotar y arremeter contra la cebra, pero la risa juguetona de Lendari la detuvo. Solo bromeo. No soy tan estúpida. Seguro es por la princesa Luna, ¿verdad? Dijo Lendari, aún riendo. Pero su risa fue interrumpida por un grito de dolor cuando un pequeño rayo impactó en su pata. ¡Auch! Oye, eso duele. Se quejó, enojada, mientras se sobaba la extremidad ahora chamuscada y humeante. Tempest bufó con irritación, desviando la mirada. Es tu culpa por ser tan irritante, respondió sin mirarla, elevando la vista hacia el cielo levemente despejado, donde las estrellas aún brillaban. Tras un momento de silencio, continuó. Aún así, tienes razón. Viajamos de noche por la princesa Luna. Supongo que leíste los datos de los informantes de tu reina. Luna tiene la capacidad de entrar en los sueños de cualquier ser vivo e inteligente que esté durmiendo. También puede detectar a seres que no pertenezcan a estas tierras a través de ese método. Lendari dejó de sobarse la pata y prestó más atención, mientras Tempest bajaba la mirada hacia ella. Yo estoy a salvo por ser un pony, pero ustedes no lo están. Las nubes que vagaban libremente por la magia del bosque comenzaron a deslizarse lentamente, cubriendo las estrellas una a una, hasta que el cielo quedó completamente bloqueado. Si viajamos de noche, reducimos el riesgo de que nos detecte. Ella duerme de día, por lo que no deberíamos preocuparnos demasiado, añadió Tempest, cerrando los ojos como si meditara. Lendari reflexionó un momento sobre sus palabras antes de responder. Aún así, nada nos asegura que Luna no permanezca despierta también durante el día. En ese caso, sería mucho más fácil para ella encontrarnos, siendo las únicas criaturas que estén durmiendo mientras el resto del reino está despierto. Tempest rió con suavidad, sorprendiendo ligeramente a Lendari. Y por eso también viajamos de día, alternando descansos de 20 minutos cada uno. ¿Quién lo diría? No eres tan estúpida como pensé. Lendari rodó los ojos con fastidio. Te dije que no soy estúpida. Puede que en temas académicos sea algo deficiente, pero en estrategia tengo suficiente experiencia como para entender algo tan obvio. Tempest soltó una risa ligera, más relajada de lo habitual. Supongo que te debo una disculpa. Pero aún con todas estas precauciones, nada nos garantiza que estaremos a salvo. Por eso estoy tan estresada. Cada día que pasamos aquí, las probabilidades de que nos encuentren aumentan. Y lo harán mucho más cuando el soldado de reconocimiento se infiltre en Ponyville. Su voz reflejaba un cansancio que no era solo físico, sino también mental. Lendari bufó con un tono burlón, agitando una pata despreocupadamente. Te preocupas demasiado. Dudo que las princesas trabajen tanto, dijo con confianza, mientras una sonrisa despreocupada se dibujaba en su rostro. Están tan seguras de su victoria sobre el Rey Sombra y del poder de las portadoras, que no creo que se molesten en revisar más allá de sus ciudades. Golpeó suavemente el costado de Tempest con una pezuña, buscando llamar su atención. Los seres que siempre han tenido todo en bandeja de plata suelen pecar de confianza. El grupo llegó a un río que debían cruzar. Tempest, usando la electricidad de su cuerno, iluminando la zona con una luz azulada que reflejaba en las aguas tranquilas para encontrar un paso seguro. No hagan mucho ruido. Gritó Lubazi desde atrás. Si caen, no me pidan que los rescate. Lendari, como siempre, tomó la delantera. Aprovechando la mejora de la iluminación, comenzó a saltar de roca en roca de forma despreocupada, demostrando una agilidad que contrastaba con su actitud relajada. Tempest fue la siguiente en cruzar, más cautelosa pero igual de eficiente. Cuando llegó al otro lado, esperó pacientemente a que los demás se unieran. Durante esos momentos de calma, Lendari aprovechó para seguir la conversación. Nosotras somos diferentes a los demás. Diferentes a esos seres. Hemos escalado a la cima estando en lo más bajo. Habló con una sonrisa que, aunque ligera, contenía una chispa de orgullo. Tempest buzó, su expresión mostrando una mezcla de incredulidad y diversión. ¿Tú crees que estamos en la cima? No pensé que fueras tan optimista, o tan soñadora. Lendari soltó una risa corta, como si no hubiera esperado otra respuesta de ella. Ya me entiendes. Somos existencias que nunca se rinden, que ignoran el sentido común del mundo. Su mirada se desvió hacia las cebras que cruzaban con cautela por las rocas. No somos como ellos.
Buscamos nuestro propio propósito, avanzamos contra todo y resistimos. Tempest levantó una ceja, intrigada por el rumbo que tomaba la conversación. ¿A qué quieres llegar con esto? ¿Qué intentas decirme? La sonrisa de Lendari se ensanchó, y sus ojos brillaron con una extraña intensidad. En este mundo tan injusto, desequilibrado e hipócrita, somos las únicas que logran verlo con claridad. Hizo una pausa, como si sus palabras necesitaran espacio para asentarse. Y sé que dijiste que tu propósito no es hacer amigos en el reino Zebra. Sus ojos se clavaron directamente en los de Tempest, y su voz adquirió un tono más cálido, casi íntimo. Pero, en lo que a mí respecta, para mí eres mi primera amiga. El cuerpo de Tempest se paralizó abruptamente. Su respiración se detuvo por un instante, y sus ojos se abrieron con sorpresa. La palabra amiga resonó en su mente como un eco persistente, trayendo consigo un torbellino de pensamientos y recuerdos del pasado. Era difícil descifrar lo que sentía en ese momento, pero una pregunta dominaba su mente. ¿Puedo confiar? Tempest dejó escapar un pequeño suspiro, como si intentara disipar la maraña de emociones que la envolvía. Miró a Lendari con una seriedad que parecía inquebrantable, manteniendo el contacto visual durante unos largos segundos. Pam, pam, pam. El sonido de las cebras aterrizando al otro lado del río rompió la tensión, pero Tempest no apartó su mirada de Lendari. Su silencio comenzaba a causar incomodidad en la cebra, quien finalmente alzó una ceja con confusión. Oye, ¿estás bien? ¿Por qué me miras así? Preguntó Lendari, mirando de un lado a otro, como si buscara alguna respuesta. Tempest desvió la mirada finalmente, chasqueando la lengua con frustración antes de girarse y continuar su camino. El resto del grupo la siguió inmediatamente, dejando atrás a Lendari, que permaneció en su lugar por unos segundos, más confundida que antes. Creo que esta vez sí la hice enojar, parece que habla muy en serio sobre no querer hacer amigos, murmuró Lendari para sí misma, acompañando sus palabras con una sonrisa consternada. La yegua se rascó la melena mientras el ambiente nocturno retomaba su dominio. El sonido de los grillos se intensificó con el silencio, y la luz eléctrica que emanaba del cuerno de Tempest se fue atenuando poco a poco a medida que la unicornio se alejaba. Pronto, el suave brillo de las luciérnagas tomó protagonismo, iluminando tenuemente la zona con sus destellos esporádicos. Un zumbido persistente captó la atención de Lendari, desviando su mirada hacia un árbol a su derecha. Allí, colgada de una rama, una colmena de abejas parecía ser el epicentro de una batalla silenciosa. Un par de avispas atacaban con precisión, atrapando a las abejas más débiles y llevándoselas consigo, probablemente como alimento para incubar sus huevos. Por un instante, Lendari observó la escena con indiferencia, pero algo en aquella lucha captó su interés. Sus ojos se entrecerraron y su expresión habitual de desdén se tornó en algo más profundo, casi reflexivo. Yo puedo ver la verdad del mundo, susurró con voz baja, pero cargada de convicción. La armonía que promulga este maldito reino es una farsa. La injusticia es una realidad, y es algo que no se puede cambiar. Una pausa breve, mientras su mirada se alzaba hacia el horizonte. Pero sí se puede superar. Y eso es exactamente lo que haré. Su rostro se endureció, mostrando una determinación inquebrantable. Con un último vistazo a la colmena, Lendari dejó atrás el árbol y se apresuró para alcanzar al resto del grupo, sus pasos resonando con firmeza en la calma nocturna. El viaje duró media hora más hasta que el grupo llegó a una amplia laguna. Las nubes comenzaron a dispersarse, dejando que la luz de la luna y las estrellas iluminara el paisaje con un resplandor tenue pero suficiente. El agua, tranquila y cristalina, reflejaba el cielo nocturno como un espejo, brindando una atmósfera casi irreal. Con la nueva iluminación natural, Tempest canceló la magia de su cuerno, dejando que el brillo lunar guiara el camino. Cuando las nubes finalmente se despejaron por completo, el grupo pudo distinguir, al otro lado de la laguna, una imponente cordillera de montañas rocosas que se alzaba con majestuosidad contra el horizonte. Es aquí, anunció Tempest con calma, deteniéndose en la orilla. Lendari, siempre con su tono irreverente, miró la extensión de agua y sonrió. ¿Alguien trajo traje de buceo?, dijo con gracia, esperando alguna reacción. Tempest puso los ojos en blanco, claramente exasperada por el comentario. No, estúpida. Está del otro lado de la laguna, dentro de las montañas, respondió Morkley con un tono seco, sin molestarse en ocultar su irritación. Nadie entiende una maldita broma por aquí.
replicó Lendari, inflando las mejillas con una mezcla de enojo y aburrimiento. Sin prestarle más atención, Tempest continuó hablando como si aquella interacción nunca hubiera ocurrido. Este es el final para mí como su guía. Yo me quedaré aquí. Ahora lo recuerdo. Tu misión es otra, además de guiarnos al cristal, ¿cierto? Dijo Lubazi con seriedad, sus ojos fijos en Tempest. ¿A dónde irás? Morkley, siempre queriendo demostrar su astucia, destacó con su habitual tono prepotente. ¿Acaso no es obvio? Si su objetivo no es el cristal, entonces la única razón por la que estaría en el bosque Belfré es... Antes de que pudiera terminar su frase, Tempest lo interrumpió con frialdad. Esto es parte de mi trato con la reina Asa. A cambio de ser su guía, obtendría todos los recursos de su reino para llevar a cabo mi propia misión. La unicornio giró lentamente la cabeza hacia el semental, entrecerrando los ojos con una mirada gélida que parecía atravesarlo. Morkley sintió como una gota de sudor frío resbalaba por su sien. Y es algo que solo le concierne a la reina y a mí. ¿Entendido? El investigador retrocedió un paso, carraspeando para intentar recobrar la compostura. Claro. De todos modos, tampoco me interesaba tanto, dijo desviando la mirada con una sonrisa forzada que pretendía aparentar indiferencia. Parece que te ensuciaste las patas, Morkley. Y no precisamente con excremento de murciélago esta vez, soltó Lendari, tapándose la boca mientras reía. Morkley gruñó y negó con la cabeza, claramente molesto. Como sea. Deberíamos movernos ya. ¿No dijeron que mientras más tiempo pasáramos aquí, mayor sería el peligro? Gruñó, apretando el paso por la orilla de la laguna para rodearla con rapidez. Tiene razón. Vámonos. Tempest, te agradezco que nos hayas ayudado. Sea lo que sea que tengas que hacer, te deseo suerte. Dijo Lubazi respetuosamente, inclinando ligeramente la cabeza hacia la unicornio. Moxie, siempre silencioso pero diligente, avanzó inmediatamente después de escuchar las palabras de su líder. Pronto se unió a Morkley en la lejanía, ambos caminando con cautela por el borde de la laguna. Bien, vámonos, Lendari. Y recuerda que cuando lleguemos allí, no usaremos nombres, solo números, dijo Lubazi, girándose para unirse al resto sin más palabras. Lendari miró a Tempest por un segundo antes de cerrar los ojos con resignación. Sí, respondió, dejando que las palabras salieran arrastradas con cansancio mientras seguía a Lubazi. La unicornio observó a la yegua dar un par de pasos. Su expresión era difícil de leer, pero sus labios se apretaban con fuerza, como si estuviera luchando con algo interno. Lendari, dijo de repente, con un tono firme que la detuvo en seco. Quiero decirte algo antes de que te vayas. La cebra tarareó con duda, girándose hacia ella. ¿Qué sucede? Tempest, tenemos que irnos ahora, intervino Lubazi con descontento, sin ocultar su irritación. Sabía lo complicado que era mantener a Lendari obediente, y detenerse solo complicaría las cosas. No tomará mucho tiempo, respondió Tempest con calma, ignorando por completo la protesta del líder. Se acercó a Lendari, su mirada seria y fija en la cebra. Quiero que sepas algo. Durante estos meses, has sido un dolor de cabeza. Algo así como una pulga irritante que no dejaba de picarme constantemente. Lendari frunció las cejas, claramente confundida e incómoda. Ok. Eso fue cruel. Tempest continuó, aparentemente sin intención de detenerse. Eres molesta, fastidiosa, tonta, testaruda, impulsiva e incoherente, rara, lunática, desobediente, entrometida, insoportable. A medida que la unicornio seguía enumerando insultos, el ceño de Lendari se frunció más y más. Ya. Entendido. Me quedó claro. No buscas amigos, te caigo mal, quedo claro como el agua, retiro lo dicho, satisfecha. No tienes que insultarme hasta el cansancio. Si eso es todo, me largo. Lendari se giró, visiblemente molesta, y empezó a trotar. Y a pesar de eso, gritó Tempest, su voz firme, deteniendo a la cebra de golpe. Su tono bajó un poco, pero seguía cargado de intensidad. Puedo decir que también eres de las pocas que me caen bien, porque, a pesar de todo, eres honesta, directa y transparente. Hizo una pausa, su mirada se suavizó un poco. También puede que yo te vea como una amiga. Lendari se quedó completamente inmóvil, sus ojos desorbitados mientras procesaba lo que acababa de escuchar. El shock en su rostro no tardó en desmoronarse cuando una amplia sonrisa apareció en sus labios. Sus hombros se relajaron y, de repente, estalló en una carcajada que resonó por todo el lugar. ¡Wow!
Vaya forma de insultarme y halagarme al mismo tiempo, y en solo 2 frases. Lendari se inclinó hacia adelante, riendo aún más fuerte. En serio, si esta es tu manera de hablarle a un amigo, no me extraña que no tengas muchos. Exclamó Lendari sorprendida cuando Tempest se acercó de golpe, invadiendo su espacio personal con una intensidad que nunca había visto antes. Lendari, quiero que me prometas algo. El tono de Tempest era grave y determinado, con un peso que hizo que la sonrisa de la cebra se desvaneciera lentamente. ¿Qué? Lendari retrocedió un paso, ahora más nerviosa. ¿De qué hablas? En el tiempo que he pasado en el reino he visto tu evidente obsesión por ponerte en desventajas y peligro innecesario. Fue obvio durante el entrenamiento de los soldados, cuando decidiste que todos te atacaran al mismo tiempo, a pesar de no estar curada de tu batalla contra el Minotauro. Los ojos de Tempest brillaban con una mezcla de exasperación y preocupación. Fue una situación totalmente abrumadora, y apenas lograste ganar por un milagro. Lendari frunció el ceño, incómoda bajo la mirada penetrante de la unicornio. Sí, eso hice, esa es mi forma de ser, ¿a dónde quieres llegar con esto? Preguntó, confundida y tratando de ocultar su nerviosismo. Antes de que pudiera reaccionar, Tempest dio un paso hacia adelante, cerrando la distancia entre ambas de forma casi intimidante. ¡Ah! Exclamó Lendari, sobresaltada, mientras daba un paso atrás. Lo que quiero decir, continuó Tempest, con el ceño aún más fruncido, es que estás obsesionada con demostrar que puedes ganar, aun cuando todo está en tu contra. Esa forma de pensar te llevará a la muerte si no te detienes a reflexionar. Su tono se endureció aún más. Lendari, esta misión podría ser una de las más peligrosas que existan, si todo sale mal. Eres demasiado habladora ahora, ¿te sientes bien? Lendari intentó apartarse, su tono vacilante mientras levantaba una pezuña en un intento por mantener algo de espacio. Tempest no permitió que se alejara. Antes de que Lendari pudiera dar otro paso, la unicornio extendió una pata y la agarró por la nuca, acercándola nuevamente hacia ella. ¡Ah! Gritó Lendari, sorprendida, al encontrarse con los ojos de Tempest, ahora completamente serios y cargados de determinación. La unicornio sostuvo su mirada con una firmeza inquebrantable. Estaba claro que no aceptaría ninguna excusa. Quiero que me prometas algo. Si llegas a encontrarte en una de esas situaciones extremas, donde todo está en tu contra, harás todo lo posible por sobrevivir. Aun si eso significa usar las pociones. Lendari parpadeó, su expresión oscureciéndose un poco mientras procesaba la intensidad de las palabras de Tempest. ¿Usar las pociones? Murmuró Lendari, su voz cargada de resistencia. Tú sabes muy bien cuánto odio eso. Preferiría morir, intentó decir, pero Tempest la interrumpió de inmediato. ¿Sí? La unicornio apretó ligeramente su agarre, sus ojos clavados en los de Lendari con una intensidad que la dejó inmóvil. No importa lo que pienses sobre ellas. No importa si sientes que te traicionas a ti misma. Lo único que importa es que vivas, ¿entiendes? Su voz era como un látigo, directa y sin espacio para dudas. La mirada de Tempest se suavizó un poco mientras desviaba los ojos hacia el suelo. Por un instante, parecía más vulnerable de lo que Lendari jamás hubiera imaginado. En toda mi vida, nunca pensé que tendría a alguien que me apoyara. Alguien que me entendiera. La unicornio respiró hondo y volvió a levantar la vista, enfrentándola una vez más. Lendari permaneció en silencio, atrapada en una batalla interna. No quiero sentirme traicionada otra vez, continuó Tempest, su voz bajando ligeramente, pero con un peso que hacía que cada palabra resonara con fuerza. Quiero creer que lo que estoy sintiendo ahora no es otra mentira. La expresión de la unicornio volvió a endurecerse, sus ojos brillando con una determinación feroz. Lendari, demuéstrame que puedo confiar en ti. Gritó con pasión, su voz atravesando el aire como un relámpago. Lendari apretó los dientes, su mirada chocando con la de Tempest con igual intensidad. No quería aceptar lo que le pedían. Había jurado que jamás volvería a usar ese poder, jamás cedería a algo que sentía que le arrebataba su libertad de forjar su propio camino. No quería sentirse nuevamente atrapada, arrastrada por un destino que no eligió. Sin embargo, la mirada de Tempest traicionaba su convicción. La unicornio, al igual que ella, era alguien que había luchado contra el camino preconcebido. Y ahora, escuchar esas palabras demostraba lo desesperada y vulnerable que estaba. Lendari, prométemelo. Insistió Tempest, su tono más apremiante, casi suplicante.
Ese último grito atravesó la mente de Lendari como una aguja. Apretó aún más los dientes y cerró los ojos con fuerza, tratando de ahogar la tormenta interna que se desataba en su cabeza. Lendari. Gritó más fuerte. ¿Está bien? Está bien. Joder, lo prometo. Ya suéltame, exclamó con brusquedad, liberándose de un tirón del agarre de la unicornio. Una mueca de ira deformó su rostro mientras apartaba la mirada, incapaz de enfrentarla directamente. Usaré mis malditas pociones. Pero que quede claro, solo si estoy segura de que voy a morir. Añadió con un grito, dejando claro que su promesa venía con una condición inquebrantable. Tempest relajó ligeramente su postura. Cerró los ojos y dejó escapar un largo y controlado suspiro, como si liberara todo el peso que había estado cargando. Cuando los abrió de nuevo, su rostro había recuperado su habitual calma y seriedad. Bien. Confío en ti. Fueron unas palabras simples, pero que llevaban consigo una carga emocional inmensa, como si fueran el resultado de un esfuerzo titánico. Por un instante, el mundo pareció detenerse entre ambas. Esas palabras, aunque breves, significaban mucho más de lo que Lendari estaba dispuesta a admitir. Nos veremos luego. Fueron las últimas palabras de Tempest antes de desaparecer entre las sombras del bosque. Sí, murmuró Lendari al aire, su voz cargada de conflicto mientras sus ojos seguían fijos en el lugar donde la unicornio había estado. Permaneció inmóvil por un instante, procesando la conversación. Finalmente, sacudió la cabeza con un suspiro y se giró para avanzar por la orilla de la laguna, su expresión endurecida. ¿Quién lo diría? Parece que tienes un corazón blando después de todo. La voz de Lubazi rompió el silencio. El semental, que había decidido quedarse atrás para esperar a Lendari, la observaba con una leve sonrisa sorprendida. Cállate. No estoy de humor para hablar con nadie. La respuesta de Lendari fue cortante, casi un gruñido. Pasó junto a él sin siquiera mirarlo, manteniendo la vista al frente. Lubazi bufó con ironía, ajustando su paso para caminar a su lado. Espero que esa actitud se mantenga en lo que queda de la misión, replicó, con un toque de sarcasmo que no logró ocultar del todo. Lendari no respondió, sus ojos mirando al suelo con conflicto y rabia, ambos continuaron avanzando a un ritmo rápido para alcanzar al resto del grupo. Ninguna palabra más se intercambió entre ellos. Sin bromas, sin discusiones, solo el sonido de sus pisadas rompiendo el silencio del bosque. Todo este recuerdo pasó por su cabeza en una fracción de segundo. Aquella promesa, dada hacía una semana, parecía haberse desvanecido de su mente. O mejor dicho, pretendió olvidarla. A pesar de haberla hecho, nunca pensó que llegaría a enfrentarse a esta situación en verdad. Pero ahora lo sabía, lo entendía con total claridad. Iban a morir aquí. Ishikigami avanzaba paso a paso hacia su posición. Su presencia era ineludible, y aunque no avanzaba rápido, cada movimiento suyo era deliberado. Parecía tener alguna forma de rastrearlos, quizás a través de la energía del humano inconsciente, o tal vez por las runas en sus alforjas. Fuera cual fuera el método, su avance pausado dejaba claro que no podía permitirse destruir el edificio por completo mientras el humano estuviera en riesgo. No había escapatoria. No importaba cuánto lo analizara, Lendari sabía que estaba acorralada. Su mente la traicionaba con esa amarga certeza y su pecho subió y bajaba rápidamente. Iban a morir aquí. De repente, alzó bruscamente la cabeza, golpeándola otra vez contra el costado de la mesa, un gruñido escapó de su garganta mientras cerraba los ojos con fuerza intentando tomar una decisión. Finalmente tomó un respiro de resolución. Dame tus alforjas. Murmuró entre dientes. ¿Entonces lo harás? Preguntó Lubazi, una mezcla de alivio y desesperación en su voz. Solo dame tus estúpidas alforjas. Gritó exasperada.